Juan 20 me habla de la vida de Tomás, pero antes de eso, recuerde que Tomás fue uno de los 12 discípulos del Señor. Fue un hombre que caminó con Dios, que pudo ver milagros, que vio prodigios, que vio señales en su vida. Y es interesante porque recuerde usted que Tomás acompañaba al Señor Jesucristo cuando Lázaro muere. Entonces Tomás estaba cerca de él. Tomás amaba al Señor Jesucristo. Tomás respetaba al Señor Jesucristo y fue testigo del poder de Dios. Y algo que me llama la atención es que por años nosotros a veces decimos Santo Tomás ver para creer, o Tomás es un incrédulo, ¿verdad? Levántame la mano y sea sincero. ¿Cuántos creen que tienen a Tomás como un incrédulo? Porque en algún momento de su vida su fe se fracciona. Por un momento de su vida él se ve confundido y llega y abre una puerta de incredulidad, o su fe es cegada. Y yo creo que a algunos de nosotros nos puede estar pasando. Tal vez puedes ser un líder, tal vez has visto muchos milagros, has visto cómo Dios ha sido fiel en tu familia. Tal vez por años tú vienes sirviendo al Señor, o vienes congregándote, vienes teniendo esa intimidad, y tú has visto que a pesar de tantos momentos difíciles o espacios de tiempos en los cuales te ha tocado sufrir, Dios ha sido fiel, ¿verdad? A pesar de haber ganado tantas batallas, en algún momento de nuestra vida esa fe es como que se llega a quebrar, y tú no puedes ser catalogado el resto de tu vida como un hombre incrédulo. Y eso fue lo que le pasó a Tomás. Y a mí me encanta saber que Jesús escoge a los incrédulos para convertirlos en sus discípulos. Y en Mateo 10:2 usted puede encontrar el nombre de Pedro, puede encontrar el nombre de Jacobo, de Bartolomé, de Felipe, de Mateo, pero también encuentra el nombre de Tomás como uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que Tomás era un pescador de profesión. Él se encontraba tranquilamente pescando, y el Señor viene y le llama para que le siga, para que se convierta en uno de sus discípulos. Y Dios ya sabe cuántos errores vamos a cometer en nuestra vida. Dios ya sabía que en algún momento Tomás iba a ser lastimado. Diga conmigo: cada vez que me lastiman, afectan mi fe, por lo cual debo cuidar mi corazón. Y resulta que el Señor sabía, precisamente porque Él conocía los sentimientos o lo vulnerable que era Tomás, el Señor se encargó que Tomás esté junto a Él. En el momento que Lázaro muere, le dan la noticia. Tomás le acompaña al Señor Jesucristo. Tomás fue testigo cuando el Señor Jesucristo llama de la muerte a vida a Lázaro. Y esto que Tomás no lograba recordar en un momento difícil, era para que Tomás recuerde, para que los discípulos recordaran que Él iba a resucitar al tercer día, que sí era posible una resurrección. Pero Tomás, sin embargo, amaba tanto al Maestro, siempre estaba al pendiente, siempre le quería acompañar a todas partes. Él era muy atento, él era un hombre de fe. Diga conmigo: Tomás fue formado en la fe, no era cualquier hombre. Era uno de los 12 de Jesús, que caminaba con Jesús, un hombre entrenado para creer sin necesidad de ver. Un hombre que era apasionado por el evangelio. Un hombre que cuando supo que Jesús iba a entrar a Jerusalén, dijo: wow, hay peligro, pueden arrestar al maestro, yo tengo que acompañarlo. Un hombre que estaba dispuesto a morir con Jesús. Ese era Tomás. No era cualquier hombre. Y le acompaña. Mas sin embargo, Tomás fue testigo de todos los milagros, de todos los prodigios, de todas las señales. Usted ha sido testigo de toda la provisión de Dios cuando Inspira ha necesitado algo. Usted ha sido testigo cómo Dios ha añadido cosas que su corazón estaban anhelando. Dios se las ha añadido. Pero llegó un momento en que Tomás no estaba preparado. Y es precisamente ver cómo las manos del maestro eran clavadas, traspasaban los clavos, ver cómo su costado fue herido, ver cómo su cuerpo quedó mutilado en llagas. Fue duro para Tomás.
¿Cuántos de nosotros fuimos golpeados o seguimos siendo golpeados en nuestra fe en esta pandemia? ¿Cómo queda la fe de un cristiano cuando de pronto pierde a alguien y resulta que tú estuviste ayunando, estuviste orando, estuviste vigilando y de pronto esa persona muere? ¿Cómo se siente esa persona? Sí o sí que la fe puede ser golpeada. Llega un momento, Jorge, en que tú puedes estar orando por un milagro, por algo sobrenatural a favor de otra persona y tú ves cómo la mano de Dios se mueve. Tú ves el milagro en la vida de otra persona. Tú ves la provisión sobrenatural en la familia para la cual tú estuviste clamando, estuviste ayunando. Pero resulta que cuando tú estás pidiendo algo para ti, no lo recibes. ¿Cómo se siente esa persona? Triste. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Tomás había visto que el maestro sanaba a los enfermos. Tomás había visto que el maestro había librado a mucha gente de ser apedreada. Tomás había visto al maestro que hacía justicia a favor de otros. Y él, yo me imagino que estaba esperando que algo sobrenatural acontezca y el maestro no tenga que morir de esa manera. Porque era tan fuerte el amor que él sentía, que en ese momento dejó que ese amor le cegara y se había olvidado cuál era el objetivo que tenía Jesús al venir a esta tierra. Yo quiero recordarte, inspira en esta tarde que tienes un objetivo que está sobre cualquier circunstancia difícil que puedas estar pasando en este día. Y tú no puedes menguar en la fe, no te puedes callar, no te puedes enmudecer, no puedes dudar de Dios. Y fue precisamente el dolor que sentía Tomás que le lleva a cegarse en la fe. Y todos nosotros éramos personas incrédulas, escogidas por Dios para convertirnos en sus discípulos. Tomás estaba en ese proceso que tal vez muchos de nosotros podemos estar hoy. Cegados por el dolor, cegados por la espera de Dios. Y los 4 evangelios tienen a Tomás en la lista de los apóstoles de Jesús. No se puede sacar a Tomás, ese lo expulsaron luego, no, él era uno de los 12 de Jesús. Tomás estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro. Y en esta mañana el mensaje es que el dolor no ciegue tu fe. Que la circunstancia difícil que estés cruzando hoy no ciegue tu fe. Que la tormenta que se está avecinando no vaya a cegar nuestra fe. Que ese ataque del diablo que estás recibiendo tal vez hoy no vaya a cegar nuestra fe. Yo me imagino a un Tomás sintiendo mucha impotencia. Es como que su pastora mañana le ocurra algo, la sangre de Cristo me cubra. Y usted diga, pero ¿cómo Dios no pudo haber protegido a la pastora? Se ayunaba, vigilaba, oraba, se santificaba, no comía grasa, no pecaba. ¿Sí me explico? Entonces la fe de la iglesia es golpeada. ¿Tiene idea de cuántos pastores han muerto por el COVID? ¿Tiene idea de cómo está la fe de la congregación? Una cosa es que se enferme un hermano y uno dice, mucha gente dice, fue la voluntad de Dios, y sabemos que Dios permite las cosas. Pero cuando una cabeza cae, el cuerpo se siente sin rumbo. Y apenas si te da gripe, te da fiebre, tú dices, wow, pero si el pastor murió, ¿qué va a pasar conmigo? Y más aún cuando usted sabe que usted no anda tan derecho. Entonces te entra ese miedo y te ciega la fe.
Ya no contabilizamos cuántos milagros hemos visto. Ya no contabilizamos cuántos prodigios, cuántas señales Jesús hizo mientras caminaba con los discípulos. Porque tú estás viendo cómo la cabeza cayó y tú dices, pero no entiendo a Dios. ¿Dónde quedó la palabra profética? ¿Dónde quedó la autoridad que Dios le dio a ese hombre? ¿Dónde quedó la autoridad que Dios le dejó a la iglesia? ¿Por qué permiten que caigan nuestros pastores? ¿Me explico? Y peor aún, cuando tú ves que el ladrón, el chismoso, el brujo también se enfermó y sigue vivo. Y de paso es asintomático. Y tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Acaso no hay justicia? ¿Acaso Dios está durmiendo? ¿Les pasa o no les pasa? Nos pasa a veces por la cabeza. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero Jehová te dice en esta tarde que cuando estés pasando por un momento de dolor, recuerdes que Él es el Roy, el Dios que te ve. Que no existe ninguna circunstancia en tu vida que se escape de su conocimiento y cuidado paternal. Recuerda que Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso era lo que había olvidado Tomás, todo lo que representaba Dios para nosotros, para Él. Él se olvidó porque se dejó cegar por el dolor. Mi hermano, le doy un consejo: cuando usted que esté triste, no tome decisiones. Cuando usted que esté triste, por favor, no piense. Vaya, ahí sí le digo, vaya a ver una película de comedia. Cuando usted que esté con coraje, no tome decisiones, porque puedes tomar decisiones que te van a lastimar y van a afectar a otras personas. Cuando tú estés triste, no dudes de Dios. Es más, en ese momento, mejor enfócate. Si tu mente te lleva a pensar mal de Dios, yo sí te pido que vayas a hacer otra cosa, que busques otro oficio en ese momento. No le des chance al enemigo para que alimente tu mente con cosas negativas. Jehová dijo que Él era Jehová Nisi. Pastora, ¿qué significa eso? Él es quien nos da la victoria contra la carne, contra el mundo. Nuestras batallas se pelean con luz y la luz siempre le va a ganar a las tinieblas. Si hay algo que tiene que alimentar su fe, es la palabra cuando está pasando un momento de dolor. Cuando yo sé que yo estoy mal, cuando comienzo a dudar, cuando comienzo a tener incredulidad, diga conmigo, levante su mano derecha al cielo. Mi vida puede cambiar en un minuto. Mi vida va a cambiar en un minuto de Dios. Cuando nosotros comenzamos a atribuirnos el poder a nosotros sobre nuestra vida, cuando tú comienzas a creer que de ti depende el mañana, entonces tú le estás quitando el poder y la autoridad a Dios sobre tu vida. Y Jesús no puede actuar cuando tú decides por ti mismo. Él es respetuoso. Y si tú dices norte, Él te va a acompañar, porque nunca te va a abandonar hasta que entres en razón y te des cuenta que era para el sur y no era en el norte. Jehová es Jehová Rafa. Cuando llegue una enfermedad, una gripe, una tos, una infección, cuando te sientas enfermo y el diablo te diga Jehová se olvidó de ti, tú vas a recordar que Jehová es Jehová Rafa, el Dios que sana, que por sus llagas nosotros tenemos esa sanidad. Y no solamente física, señores, también emocional. Amén. No solo es física, una sanidad espiritual. Que cuando te sientas solo y desprotegido puedas recordar que Jehová es Jehová Roy. Él es nuestro pastor. Él nos cuida, nos dirige tiernamente y con amor. Todas estas cosas fueron cegadas a la vista de Tomás, porque solo
puso su mirada en la muerte, olvidándose de la resurrección de su maestro. No dice que Tomás se fue de farra, no dice que Tomás cayó en pecado, dice que él dijo ver para creer. Si yo no meto mi mano en su costado, si yo no toco esas manitos de él que fueron traspasadas con un clavo, entonces no voy a creer. Eso a mí me habla que la muerte o el sacrificio de Jesucristo lo marcó tanto a él que se sintió muy triste y olvidó que el maestro tenía suficiente poder para traer de muerte a vida un Lázaro, y lo que le estaba diciendo es: Tomás, esto también va a pasar conmigo. Ahora, nos podemos enfrascar en Tomás, pero si leemos el capítulo completo, desde el 20 en adelante, dice que él se le aparece a sus discípulos y que entre ellos no estaba Tomás. ¿Por qué era necesario que se le aparezca a los discípulos? Para que crean. Yo me imagino un Pedro diciendo lo mismo. Yo imagino un Felipe. La diferencia es que ellos estaban juntos y que en ese grupo de personas no estaba Tomás. Y cuando ellos le dan la noticia a Tomás de que habían visto al maestro que había resucitado, y ya para esto Tomás había escuchado la conversación de Marta y de María, pero no les había creído. El maestro se apareció a los discípulos, solo que Tomás no estaba en ese momento. Por eso debemos de cuidar de no dejarnos de congregar, porque la fe te puede ser cegada. Entonces los otros discípulos ya lo habían visto, no tenían por qué dudar. Y cuando le dan la noticia a Tomás, es que él dice: ver para creer. Y después de una semana dice que el maestro vuelve a visitar a los discípulos. En esta ocasión ya estaba Tomás, estaban todos. Y le dice que lo toque, pero también le dice que tome sus manos. Y Tomás exclama: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le responde: Tomás, fuiste incrédulo, tienes que ser un hombre de fe. Bienaventurados aquellos que no han visto y han creído. Eso no solo era para Tomás, era para todos los discípulos, porque todos ellos ya lo habían visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ya para eso, una semana antes, ya todos los discípulos lo habían visto. Bienaventurados los que vivan el año 2021 y crean en mí, porque no me han visto. Y los milagros comenzaron a fluir. Y él dejó autoridad y los envió. ¿Usted cree que Dios va a depositar autoridad en un incrédulo? Diga conmigo: no soy incrédulo, aunque tenga mis momentos de debilidad. Que Satanás no te minimice, que no te haga chiquitito o chiquitito, porque en algún momento flaqueas y caes y tal vez hasta llegues a pecar. Y el diablo te dice, porque el diablo es bueno para recordarte los versículos que te matan, es que nadie verá al Señor sin santidad. Satanás trabaja con la Biblia, mis queridos. ¿Cómo te habla si tú eres un hombre que tiene conocimiento? Pero aquí le vengo a exhortar en algo. El conocimiento es bueno, es necesario para no vivir en la ignorancia.
Pero más importante que todo el conocimiento es que no solamente lo tengas aquí, sino que también lo tengas acá. Que cuando se presenta una adversidad, aunque no se te venga la cita bíblica, tú puedas actuar y hacer lo correcto. Necesitamos amar y tener la palabra en el corazón para que éste no se contamine. Me dijeron que tengo que ayudar al prójimo, pues lo voy a hacer. No recuerdo la cita bíblica, pero lo voy a hacer. Me dijeron que tengo que honrar a Dios. No recuerdo dónde está el diezmo y la ofrenda, pero lo voy a hacer porque yo lo leí. No recuerdo dónde dice que tengo que venir con alegría y adorar a Dios y levantar mis manos y ser libre, porque aquí voy a encontrar libertad. No recuerdo la cita bíblica, pero dice que en sus atrios, dice que en su templo hay libertad. Por lo tanto, voy a adorar con libertad. No recuerdo la cita bíblica. ¿Me explico? Conocimiento aquí para poder vivirlo y poder expresarlo en todo tiempo. ¿Y usted no escucha a Tomás renegando después de eso? Porque Tomás conocía al que había resucitado. Tomás conocía al que había muerto. Tomás sabía que si el Padre le decía te amo, es te amo. Tomás amaba a nuestro Señor. Tomás termina siendo uno de los discípulos maduros en la fe. Él no termina como un incrédulo, señores. Él termina como un hombre maduro en la fe. Y todos sus discípulos que necesitaron ver para creer, ver un Pedro y un Juan que el cuerpo ya no estaba en la tumba, y los demás esperar, y cuando estaban llenos de miedo que se les aparece el Señor Jesucristo, traspasa la puerta. Oh Padre, yo me imagino que se asustaron. No le podemos perdonar a Tomás que haya dudado. Jesús sí se lo perdonó. Jesús perdonó las dudas de Tomás. Y yo te vengo a dar una buena noticia hoy. Y es que aún en medio de la duda, Dios se va a mover a tu favor. Aún en medio de la depresión, Dios se va a mover a tu favor. Aún cuando a veces estás dudando, Dios se va a mover a tu favor. Tú a veces dices, ¿será que Dios lo va a hacer? Déjame decirte que Dios se va a mover a tu favor. Tomás estaba incrédulo. Si no era tan importante, Jesús sabía que Tomás estaba dudando, porque él ya era omnisciente, omnipresente, amén. Y él había escuchado que que Tomás había dicho, yo necesito meterle la mano en esa costillita porque yo vi cómo lo cruzaron. Yo necesito ver las marcas en sus manos de los clavos, porque si no, no creo que haya resucitado. ¿Sabes por qué Jesús le permitió? Porque lo primero que hace es decirle, tócame, mírame, aquí estoy. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús conocía quién era el que lo estaba amando. Jesús conocía que Tomás lo amaba. Jesús conocía que había dolor en el corazón de Tomás, que estaba triste. Y eso le había llevado a tener incredulidad en ese momento. Aún en medio de las dudas, Jesús se movió a favor de Tomás. Porque si no, simplemente se hubiese aparecido y lo hubiese regañado. Cuando tú dudas, o tal vez ahorita estás dudando, Señor, yo no sé cómo van las ventas, no sé cómo vamos a pagar la renta, pero tú algo vas a hacer. Dios se va a mover a tu favor. Aún en medio de la duda que puedas estar teniendo hoy. Yo no sé cuántos sueños Dios ha depositado en tu corazón. Yo te quiero decir algo hoy.
No dejes de planificarlo, no dejes de visionarlo, no dejes de imaginarlo, de saborearlo anticipadamente. Jesucristo había entrenado a Tomás para que vaya y manifieste su gloria. Y Tomás muere apedreado, predicando el evangelio. Tomás no entró en depresión, fallé contra Cristo, no. Esa es la iglesia que necesitamos hoy. Una iglesia que aprenda a reconocer sus errores. Una iglesia que si no se acuerda, insisto, en qué parte de la Biblia dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Pero una iglesia que le crea que Dios la ama, que Dios le abraza, que Dios la cuida, que Dios la sana, que Dios le levanta, que Dios le da nuevas oportunidades, aunque en el barrio te conozcan como el incrédulo, aunque en la iglesia te conozcan como el menos disciplinado, aunque tu reporte sea el más bajo, mantente fiel. Porque Dios está observándote. De algo puedes estar seguro, es que Dios se va a mover para que tus ojos físicos puedan recobrar la vista, para que tus ojos espirituales puedan recobrar la visión. Y esto me llevó a mí a pensar en un Bartimeo, un hombre que estaba ciego. Y usted sabía que los ciegos no podían formar parte de los sacerdotes. Eran excluidos. Y Bartimeo no podía soñar con ser un sacerdote. Pero diga conmigo, Bartimeo tenía la palabra en el corazón. Porque sin ver, solo con escuchar, él reconoció el que estaba pasando por allí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo recupera la vista. Y dice la escritura que Bartimeo se dedicó a predicar el evangelio. Bartimeo no veía, no tenía idea de cuál era la cita bíblica. Jóvenes, tal vez tú no conozcas la Biblia. Tal vez tú no sabes ni cuántos libros tiene la Biblia. Tal vez Mateo lo buscas en las primeras hojas de la Biblia. Tal vez Deuteronomio te vas al final. Tal vez crees que los evangelios están que el Nuevo Testamento está primero. Tal vez crees que Abraham se encontró con David. Lee la Biblia y vívela. Disfrútala, ámala. Porque el verbo se hizo carne y el verbo es la palabra. ¿Y sabe cómo nos comunicamos nosotros? Hablando por medio de la palabra. Cada vez que una persona habla, esa persona debe recordar que hay autoridad en la boca. Por eso es que Jesucristo estaba tan interesado en cuidar la boca de Tomás y que él no siga hablando palabra negativa. Y hay algo hermoso que hay que resaltar de Tomás, y es la lealtad que tuvo a pesar de la circunstancia, a pesar del dolor. Tomás no se movió, no abandonó a sus hermanos. De hecho, el nombre Tomás significa gemelo, que viene a ser hermano. Tomás era unido a los discípulos. Él no se fue, no los abandonó. ¿Qué hacía un incrédulo reunido con los otros 12? Diga conmigo, Tomás fue fiel. No abandonó su posición, no abandonó su liderazgo. Y si hay algo que te va a llevar a ti a ver el cumplimiento de Dios en tu vida, es la fidelidad, a pesar de la debilidad que puedas estar sintiendo en esta hora. Sé fiel a pesar de la debilidad, sé fiel, sé firme.
Aunque a veces tambalee tu fe, aunque a veces estés diciendo, es que yo no sé si soy ateo, si soy cristiano, yo no sé qué soy. Solo sé que necesito de Dios. No encuentro mis pensamientos, no encuentro mis sentimientos. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende y tú te encuentras con esos días hormonales? Sea hombre o sea mujer. Y le contestas de la A a la Z y le dices los números del cartesiano plano XYZ. Le desglosas el plano cartesiano. Le elevas a la cuarta, a la quinta y a la octava. Y después de eso recuerdas que tienes que abrir un grupo de amistad. Y Satanás te dice, tú no eres de fe, ¿con qué cara vas a estar hablando? Diga conmigo, fidelidad a pesar de la duda. El diablo te dice, no te congregues. Y Cristo, no sé en qué parte de la Biblia dice usted, pero dice que yo debo de guardar el día del Señor. Amén. Eso es tener la palabra aquí. Aquí se puede vivir. Acá solo se la conoce. Conocimiento. Millón gente tiene conocimiento. La humanidad sabe del nacimiento, de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Pero no tiene la revelación porque no la tiene aquí. Póngase de pie, por favor. Hoy imitemos la lealtad de Tomás. Permanece en la congregación. Abraza este lugar. Porque su palabra dice que Él está donde hay 2 o 3 o 10 o 100 reunidos. No es que no está porque hoy no estamos todos. A un cristiano no se lo ataca con caramelos. A un cristiano se lo ataca con flechas. ¿Por qué le digo esto? Porque si nos dejamos de congregar, vamos a ser vulnerables.